serie que vamos a estar manejando son enseñanzas de Jesús, ¿sí? Esta serie se llama El Sermón del Monte. ¿Lo has escuchado? El Sermón del Monte, ¿verdad? Un lugar donde Jesús da uno de sus grandes mensajes. Lo podemos encontrar ahí en Mateo capítulo 5. Ve preparando tu Biblia en Mateo capítulo 5. Bien, y también se conoce como las bienaventuranzas, ¿verdad? Comienza con bienaventuranzas. Ahorita vamos a ver lo que es eso, pero generalmente da enseñanzas. Jesús está ahí en ese lugar cerca de Capernaum, una ciudad llamada Capernaum, y él está a punto de dar una serie de enseñanzas. Pero antes que empezar, me gustaría que podamos imaginar lo que Jesús está haciendo. Primeramente se presenta Juan el Bautista, ¿verdad? Quien iba a preparar el camino del Señor Jesús, ¿sí? Y él anda por las calles con un llamado claro de Dios, y algo gritaba en las calles por donde él pasaba. ¿Qué gritaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sale? A ver, repítelo conmigo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por primera vez una persona que escuche esta palabra, es una palabra muy fuerte. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Mucha gente pensaba, ¿y este loco quién es? ¿Sí? La Biblia describe cómo se vestía Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía? Sus vestidos eran pelo de camello. ¿Y qué comía? Langostas y miel. ¿Sale? ¿Qué pensarías de una persona vestida de esa forma, con pelo largo, porque también tenía voto nazareno, no podía cortarse el cabello, barba larga, y gritando y pasando por las calles? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiempo después Juan es encarcelado, ¿verdad? Por decir la verdad. Ahora Jesús comienza su ministerio, y Jesús, después de la tentación, comienza este hermoso ministerio en donde también dice las mismas palabras. Ahí lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4, diciendo también: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podemos entender esto de lo que se trata el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos para ti? ¿Sabes la contestación correcta? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Acaso va a descender una ciudad y va a ser el reino y van a imponer su justicia? ¿Será así? Porque así se puede entender. Jesús diciendo, arrepiéntanse, primera palabra que usa, y déjame decirte que todas estas enseñanzas de Jesús van bajo ese mismo concepto. Arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Arrepentirnos de qué? Pues de su pasada manera de vivir. Jesús está llegando a un pueblo que prácticamente se había olvidado de todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Entonces necesitaban como que volver a escuchar estas palabras, ¿verdad? Lo primero que Jesús viene para que ese reino pueda descender es: arrepiéntanse todos de sus pecados, porque el reino de los cielos, voy a cambiar las palabras, ha venido a ustedes. Ya cambia, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado a cada uno de ustedes. ¿Quién lo quiere? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere estar en ese reino de los cielos? Pertenecer a ese reino celestial, donde el Señor Jesús es el Rey. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, imaginemos esta historia. Está Jesús también clamando, así como Juan el Bautista, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús, a través de milagros, de prodigios, de sanidades, de expulsar demonios, etcétera, de levantar muertos, muchas personas le están siguiendo. Una gran multitud comienza a seguirle. Ya los discípulos le están siguiendo, ¿verdad? Los discípulos escuchando por primera vez a alguien que está hablando con palabras de autoridad, porque así lo declara la palabra, ¿verdad? Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos religiosos.
Y la primera palabra que este gran hombre dice con toda la autoridad es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está ante una gran multitud, ¿sí? Entonces, ¿qué hace para poder hablar a esa multitud? Imagínate cuántas personas pudieron haber estado en ese lugar. ¿Cuántas te gustarían? ¿500? ¿1000? ¿2000? Muchas personas. ¿Qué voz se necesita para hablarle a 2000 personas? Una voz muy fuerte, ¿verdad? O sea que Jesús también tenía voz fuerte. Y una de las estrategias que Jesús utiliza para poder hablar a todas esas personas es precisamente los lleva a aquel lugar donde hay una pequeña llanura, un pequeño monte, donde Él se va a poner arriba del monte, ¿sí? Mientras que todos los demás quedan así como en un tipo, ¿cómo lo puedo decir? Una tipo sala, donde todos podían recostarse para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Esto es algo común que se daba en ese tiempo. No había sillas así como nosotros tenemos, entonces la gente que estaba con Jesús se recostaba, se sentaba y se recostaba sobre el pasto para poder escuchar con claridad el mensaje que Jesús tenía. Jesús hablaba con autoridad, Jesús se sube a aquel monte, por eso se le conoce como el sermón del monte, porque Jesús está sobre un monte y está a punto de dar una gran enseñanza. Primera cosa que dice que es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente decía: ay, esto me interesa. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Quién sabe? No sé de qué está hablando, pero de que tiene autoridad y de que sabe lo que está diciendo, me voy a acercar a escuchar. Y la gente se acercaba a escuchar, ¿verdad? Y ahí entramos al capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12 solamente. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así continúa este sermón. Jesús en toda su vida, y está plasmado en los evangelios, va a dar 5 grandes sermones. Este es uno de ellos, el que vamos a empezar a estudiar. Es uno de los primeros grandes sermones que Jesús está a punto de dar. Y noten que en la mayoría de estos versículos que leímos dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? ¿Nos conviene que se acerque el reino de Dios a nosotros? Claro que sí. Ahorita lo voy a explicar muy bien. Bien, solamente me voy a concentrar en el versículo 3. Recuerden que cada sermón, cada predicación va a ser solamente uno de los puntos. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ese es el título del sermón. Ser pobre en espíritu.
Ser pobre en espíritu. Bien, estos sermones van a hablar de la vida y carácter que el cristiano debe de tener. ¿Sí? Van a empezar a moldear nuestro corazón, van a empezar a moldear nuestra vida. Ya Jesús ha puesto la primera palabra, ¿verdad? Arrepentimiento. Y bajo este arrepentimiento se desglosa todo lo demás. Esto es clave para poder entender toda esta palabra. Entonces, primeramente necesito arrepentirme. Primeramente necesito tener un cambio de actitud en mi corazón. Va a transformar mi vida, va a transformar mi carácter como hijo de Dios. La palabra bienaventurado, muchos de nosotros ya la sabemos, ¿verdad? Significa feliz, significa contento, significa muy contento o doblemente feliz. Y esta palabra viene del griego makarios, que significa, como bien lo dije, feliz o bendecido. ¿Sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa entonces esto de bienaventurados? Que es una bendición para tu vida, que es algo que nos conviene a ti y a mí, que es algo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto se convierte en una bienaventuranza, un deseo bueno de Dios para cada uno de nosotros. Cada una de estas bienaventuranzas van a transformar nuestro corazón, van a transformar nuestra vida. Amén. Estas bienaventuranzas no solamente traen, o más bien traen promesa, pero trae dos cosas: promesas inmediatas, porque el corazón puede ser transformado, pero también estas bienaventuranzas traen promesas eternas. El reino de los cielos entonces se acerca a cada uno de nosotros. Vamos a ver 3 puntos acerca de ser pobres en espíritu. Punto número 1, si quieren anotar, por favor. Punto número 1, ser pobre en espíritu significa renunciar. Antes de que empecemos, esto de ser pobres en espíritu no significa pobreza espiritual. ¿Sí? ¿Tú tienes riqueza espiritual o pobreza espiritual? No se refiere a eso. ¿Sí? Aquí está diciendo los pobres en espíritu. Vamos a desglosar bien esto. Ser pobre en espíritu significa primeramente ¿qué? Renunciar. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Yo quiero menguar para que tú crezcas. Y está muy ligada esta palabra, ¿sí? Menguar, disminuir. Bien, primeramente, ¿a qué necesitas renunciar? Necesitamos renunciar a la inteligencia. Déjame decirte que la inteligencia de este mundo, la sabiduría de este mundo, es enemistad contra Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento tengo de este mundo, mientras las personas más estudien, más trabajan, más se meten, más se distraen en todas estas cosas, se van olvidando de Dios. Muchas de las personas sabias, inteligentes, ¿sabías que son ateas? ¿Sí? Tan solo velo ahí, tanto en la historia como en personajes de la actualidad. Y te vas a dar cuenta que en muchos de ellos, ¿sí? Son ateos. ¿Un ateo qué significa? Alguien que no cree en Dios. Que pudiera leer la Biblia como un mero libro. Porque he conocido varios que me han dicho, yo conozco la Biblia. Y sí se la saben, pero realmente no está el conocimiento en su cabeza y en su corazón. Más bien nada más en su cabeza, en su corazón no. Entonces, necesitamos renunciar a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Esta inteligencia del mundo va a traer altivez a tu corazón. Te vas a volver una persona soberbia. Y esto va ligado con tus logros. Ahora déjame decirte, Dios no está peleado en que tú estudies una carrera, y hablo a los jóvenes. Dios no está peleado con esto. Dios quiere que seas el mejor. Dios quiere que prosperes. ¿Sabías que grandes científicos, sí, que han ganado premios Nobel, que son reconocidos y que han dejado marca en la historia y han dejado grandes inventos, mayormente son judíos? ¿Sí sabías esto? ¿Por qué? ¿Qué marca esa diferencia?
la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Ahora también Dios les dio una promesa, ¿verdad? ¿Sí? De que iban a ser prósperos en todo lo que hagan si ponen su confianza en Dios. Dios no está peleado con la inteligencia, pero la sabiduría de este mundo nos aleja de Dios, ¿verdad? Desde la primaria se nos está enseñando que no existe una creación de Dios, sino que existe, por ejemplo, una creación de Darwin, que según venimos del mono, desechando completamente lo que Dios dice en su palabra. Estoy poniendo solamente algunos ejemplos. Y así continuamente, mientras vas escalonando de año en año hasta llegar a la universidad, a punto de graduarte, pues está completamente distorsionado. Sí, Dios te permite que estudies, sí, Dios quiere que prosperes, pero no que te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo dice ese pasaje que estoy citando? No te apoyes en tu propia sabiduría, porque vas a caer, porque te vas a equivocar. Y esa inteligencia de pensar que tú eres, ¿cómo se decía anteriormente? Juan Camaney, te va a alejar completamente de Dios. Lo primero que debes de hacer para que este reino de los cielos se acerque a tu vida es ser pobre de espíritu. Dejar de ser yo para que el Señor Jesús comience a hacer una obra maravillosa en mi vida. Yo me he equivocado muchas veces. Y para poder ser transformado, lo primero que tuve que hacer es renunciar. ¿A quién? A mí mismo. ¿Sí? Necesité menguar para que el poder del Señor Jesús comenzara a operar en mi vida y en mi corazón, y así lo quiere hacer también en tu vida. Necesitas también renunciar a cosas materiales. Vuelvo a decirlo también, Dios no está peleado con las riquezas, o con que tengas dinero, o con que tengas un buen trabajo. No está peleado de eso, pero pareciera que las riquezas, tan solamente las riquezas del mundo, te alejan más y más de Dios. Las riquezas, las cosas materiales traen distracción, ¿o no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo éramos antes? Y pregunto a los adultos, más adultos, ¿cómo era antes sin el celular? ¿Había más libertad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O yo soy el único que me estoy equivocando? Ahora estamos esclavizados a un celular. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A eso se está refiriendo precisamente. Le estamos dando más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Antes yo solo me acuerdo que había una tele on, off y cambiar de canal y bajar volumen, ¿cierto? Y ahora tenemos un sinfín de productos. Ay, ¿ya te aburrió la tele? Bueno, pues pon Netflix con un botón, ¿verdad? Ay, ¿ya te aburrió Netflix? Ahora pon Claro Video. Ay, ¿ya te aburrió? Ah, pues cámbiale y ahora pon YouTube. Y se puede desde un mismo control. Esto es increíble, ¿verdad? Y hay una variedad de cosas y ha habido días que es interesante, cientos y cientos de películas y programas y digo, estoy aburrido. ¿Te ha pasado? Interesante, ¿verdad? Entonces, algo está sucediendo, las cosas materiales están distrayéndonos. Te puede distraer de las cosas de Dios el trabajo, te pueden distraer las redes sociales, ¿sí? Te pueden distraer tantas cosas. Entonces necesitamos quitar eso. Para que el reino de los cielos lo puedas escuchar con claridad, para que el reino de los cielos pueda operar en tu vida, necesitas hacer un cambio. Necesitas primeramente renunciar. ¿Renunciar a qué? A mis propias pasiones. Dice la palabra claramente, el que se hace amigo del mundo, ¿te gustan las cosas del mundo? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? O sirves a Dios o sirves al mundo, pero no puedes servir a dos señores, dice la palabra, porque con uno de ellos vas a quedar mal. ¿Sí? ¿Con quién te vas? ¿Con quién eliges? Es por eso que es importante en este primer punto, ser pobre en espíritu, está hablando de tu espíritu, significa renunciar.
Las personas que estaban ahí al lado de Jesús estaban escuchando este mensaje y sabían perfectamente que tenían que renunciar a una vana manera de vivir. En aquellos lugares pues había mucho comercio, había gente que venía del extranjero, que pasaba por ese lugar. Y estaba ya mezclado de tantas cosas, de tantas enseñanzas, de tantas culturas, que necesitaban renunciar a todo eso. ¿Sí? Porque al escuchar a Jesús, ¿qué crees que pensaron? Este hombre nos va a enseñar otra cosa de las muchas que nos han enseñado. Pero Jesús viene con algo muy diferente, ¿verdad? Y les dice, lo primero que tienen que aprender es renunciar. Es renunciar. ¿A quién? A mí yo. A ver, tócate tu corazón. Necesito renunciar a mí mismo. ¿Quieres el reino de los cielos operando con poder en tu vida? Renuncia a ti mismo. Renuncia a tu autosuficiencia. ¿Tú te sientes autosuficiente? ¿Sí? ¿Lo has dicho esto a tu esposo, a tu esposa? Yo soy autosuficiente. ¿Sí? Autosuficiencia tiene varios sinónimos y me llamó la atención sus sinónimos. Egoísmo, orgullo, presunción, autoconfianza. ¿Tienes autoconfianza en ti mismo? Sí, de saber que no te vas a equivocar y tarde o temprano te equivocas y dices, ay, la regué. Arrogancia, ¿sí? Y hay una lista más. Pero todo esto es por la autosuficiencia. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Renunciar. Necesito quitar tanto la vana inteligencia como las cosas materiales que me están distrayendo de este reino de los cielos. Y necesito quitar esa autosuficiencia. Déjame decirte que también esto se llama egolatría. ¿Qué significa esta palabra? Egolatría. Que yo mismo me alabo, que yo mismo me exalto, yo mismo soy mejor que los demás. Eso es ego, ¿verdad? Al tope, a todo lo que da. Entonces, para que este reino de los cielos pueda llegar a tu vida, primeramente necesitas renunciar ¿a qué? A mí mismo. ¿Amén? Avanzo al segundo punto. Ser pobre en espíritu significa depender. Ya vimos en el primer punto que venías con toda tu carga, que según era tu fuerza, era todo lo que eres, pero primer punto vimos que necesitas despojarte de eso, necesitas renunciar de todo el peso que traes, que te está distrayendo de las cosas espirituales, y ahora quedas completamente vacío, ¿verdad? Supongo que si estás quitando cosas de tu vida, lo que no ha funcionado, lo que no ha servido para que venga alguien mayor que tú y comience a operar en tu vida, ahora quedas completamente vulnerable, quedas vacío. Ahora necesitas depender. ¿Depender de quién? De 4 cosas. De Dios, depender de su palabra, depender de una oración constante y depender de una vida de servicio. 4 cosas muy interesantes para poder obtener ese reino de los cielos o estar sumergido en ese reino de los cielos. Bien, primeramente, significa depender de Dios directamente. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dependen y ponen su fe en muchas cosas, como lo veíamos hoy en la escuela dominical. Dependemos de tantas cosas, ¿verdad? Puedo tener mi confianza puesta en la economía, en el banco, en una cuenta. Puedo tener mi confianza en que mi familia esté bien. Puedo tener mi confianza en mi matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se distorsiona o se pierde? Problemas en el matrimonio, viene un problema y te desbaratas completamente. Cuando gozas de una buena salud, esto también puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene una mala salud a tu vida? Luego comienzas a quejarte, ¿verdad? Luego como que se va a acabar el mundo, como que ya no ves ¿cómo dicen? Lo duro, sino lo tupido. Y comienza a suceder algo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener
dependencia de Dios, completamente. De decirle, Señor Jesús, yo no he podido hasta este momento, pero escucho que tú vienes con tu reino, con tu poder, y tú sí puedes ayudarme. Yo decido despojarme primero de mi orgullo, de mi vanidad, y voy a dejar que tú empieces a obrar en mi vida y en mi corazón. Entonces viene Dios con todo su amor, con todo su cuidado, con toda su protección, ¿sí? Y con todo, pues las bendiciones que Él tiene preparadas para ti, ¿verdad? Tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero dice la palabra que al altivo Dios lo mira ¿cómo? De lejitos, ¿verdad? Ay, eres bien altivo, ¿sí? Mejor te veo desde lejitos, ¿sí? Otra cosa de la que debemos depender es de su palabra. ¿Tú dependes de la palabra de Dios? Ante una situación en tu vida, ¿te acercas a la palabra de Dios? ¿No? O como le gusta decir a mi esposa, o primero vas con el psicólogo, o primero vas con el médico, o primero vas con el chamán. ¿Sí? Porque hay personas que lo hacen. Al momento de que algo pasa en su vida, buscan todo menos a Dios. ¿Sí? Lo primero que debemos de hacer entonces es depender de su palabra. ¿Su palabra qué nos va a dar? Seguridad, nos va a dar consejo, el mejor consejo que pueda existir, y sobre todo nos va a dar salvación. La palabra viene por el oír, la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, y yo siempre lo ando diciendo esto. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Sí? Acércate y escucha la palabra. No solamente una vez, sino todos los días de tu vida, y verás que va a suceder algo. Dios mismo se lo dijo a Josué, ¿verdad? Nunca se apartará este libro de tu boca, de día y de noche meditarás en él, en todo lo que está escrito en él, y serás prosperado en todo lo que hagas. Entonces necesitamos depender también de la palabra de Dios. También debemos depender de una oración constante. ¿Qué significa esto de una oración constante? No es otra cosa más que tener comunión con Dios cada día. Hoy en la mañana te acercaste a Dios. Hoy en la mañana le dijiste, Dios, como que me duele una rodilla. Yo se lo dije. ¿Sí? Y para colmo se descompone el coche. ¿Tenemos oración? ¿Disfrutas la comunión con Dios? ¿Platicas con Dios? Porque muchas veces nada más nos acercamos a Dios como Aladín, el que cumple los deseos. Señor, te pido, y el Señor se queda, ¿y a qué hora me vas a dejar hablar a mí? Dios habla a través de su palabra, pero claro que Dios puede hablar también en un susurro en tu mente a través de la oración. Cuando tú entras en comunión con Él, significa que estás en completa dependencia de Dios, de decir, Señor, hoy no me quiero equivocar porque me he equivocado mucho, tengo tantos problemas, Señor Jesús, ayúdame. Y eso pues habla una buena comunión con Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Solamente se logra a través de una oración constante. Y por último, también debemos depender de una vida de servicio. Ya nos despojamos de nosotros, ¿verdad? Ya dejamos el orgullo, la vanidad atrás, ya quitamos también algunas cosas que estaban estorbando, pero ahora, ¿cómo comienzo a trabajar o cómo comienza a trabajar Dios en mi vida? Yo un día le dije a Dios, Dios, transforma mi carácter, porque yo era bien arrebatado, Transforma mi carácter. ¿Sabes cómo trabajó Dios? ¿Sí? Nunca le pidan a Dios, Dios dame paz. ¿Por qué? ¿Qué te va a mandar? Para que puedas entender la paz necesitas más problemas. Pues me mandó más problemas. ¿Sí? ¿Pero qué les estaba diciendo? Que yo le pedí que cambiara mi carácter. Y fue algo hermoso. ¿Cómo transformó Dios mi carácter? Fue a través de que empecé a congregarme en una iglesia.
Fue a través del servicio, ¿sí? Por mucho tiempo yo iba a la iglesia y me sentaba, así como ustedes, me sentaba y disfrutaba de la palabra, domingo a domingo, domingo a domingo. Pero pasó el tiempo y dije, no estás haciendo nada en mi vida, Señor, me siento todavía como que vacío. ¿Sí? Y los que estaban enfrente y los hermanos de la iglesia siempre diciéndome, oye, necesitamos un ujier, ¿quieres servir como ujier? Oye, necesitamos alguien en la alabanza, sabemos que sabes tocar, ¿quieres estar en la alabanza? Y yo decía, no, luego, por miedo, por lo que sea, decía luego. Y seguía siendo la misma persona ya con un título de cristiano. ¿Cómo transforma Dios el corazón? A través del servicio. Dice la palabra claramente, el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato del hombre. ¿Qué significa esto? Que cuando yo pongo manitas a la obra, cuando yo comienzo a servir, cuando yo comienzo en un tecladito chiquito ahí a tocar en una iglesia, mi corazón va siendo transformado. Yo antes no cantaba, me daba terror, pavor cantar. Y ahora lo estoy haciendo por gracia y misericordia de Dios. Él transformó mi carácter, Él transformó mi corazón. A mí me hacían algo y no me volvían a ver jamás. Era algo que me sucedía. Y yo dije, Señor, transforma esto. Ahora, el que me la hace, me la... Ah, no, Dios transformó mi corazón. ¿Cómo? A través del servicio, a través del trato del hombre. Muchas veces yo llegaba a la iglesia, una iglesia grande, ¿sí? Siempre me ha gustado esto, llegar temprano y empezar a acomodar y empezar a servir. Ya es algo que Dios puso en mi corazón. Entonces había varios salones en esa iglesia donde había escuela dominical para diferentes edades. Bueno, pues yo llegaba temprano y ¿qué crees que me encontraba? El lugar sucio, desarreglado, las sillas ahí las habían dejado de la semana anterior, ¿sí? Los maestros no se hacían responsables, etcétera, etcétera. Y yo empezaba a echarle la culpa a las personas, de decir, ay, esas personas, ay, ese hermano, si fuera cristiano no sucedería esto. ¿Quién tenía el problema? Yo. Porque al ver el problema, al ver la necesidad, no ponía manos a la obra. Y así es como Dios forjó mi carácter, forjó mi persona. ¿Sí? Empecé yo a ver la necesidad y empecé a llegar más temprano, empecé a barrer ahí, a aspirar la alfombra porque había alfombra, ¿sí? Y empecé a acomodar y acomodaba unas mesas bien bonitas con los lápices para los niños, con las sillas alrededor, si estaban sucios los cristales, agarraba mi trapo, lo limpiaba. Una vida de servicio y créanme, hermanos, a través de eso Dios transforma los corazones, Dios transforma el carácter, Dios transforma tu forma de pensar. Algo también sucedió cuando yo terminaba después ya bien cansado y justo a tiempo porque ya iba a empezar el servicio, ¿sí? Terminaba el servicio y veía la misma situación. Los salones sucios o peor que como estaban. Hermano, si sucede esto, no se llene de rencor tu corazón. Dios está trabajando, ¿sí? Y si ves la necesidad, ponte a trabajar. Amén. Ahí es donde Dios va a enviar su reino con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad sobre tu vida. Tu vida puede ser transformada. Bien, entonces depender también significa necesitar, obedecer, servir y someterse. Dice la palabra que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿Y ese reino de los cielos viene solo? No. Para que sea un reino, ¿qué se necesita? Un rey. Y para que el rey gobierne, ¿qué se necesita? Un pueblo o súbditos, ¿verdad? Alguien que quiera servir, alguien que quiera trabajar, alguien que quiera someterse. Y de ahí avanzo al tercer punto. Ser pobres en espíritu significa recibir. Dice allí el pasaje, ahí en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, y viene ahí una palabra muy importante, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres en espíritu hay aquí dispuestos a servir, dispuestos a negarse a sí mismo y depender completamente de Dios y comenzar a trabajar? A ver, ¿cuántos?
¿Sí? Dice aquí claramente la palabra, porque de ellos, o sea, de ustedes que están haciendo esto, es el reino de los cielos. Si ustedes no están haciendo esto, entonces no aplica para ellos. Aplica para el que está siendo sometido bajo la voluntad de Dios. ¿Dios está trabajando? Sí, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, sí, pero Él también va a enviar bendición, porque de ellos es el reino de los cielos. Punto número 3, ser pobres en espíritu significa recibir. ¿Y qué voy a recibir? Primeramente vas a recibir todas las bendiciones del reino. El reino de Dios trae justicia, trae paz, pero trae también muchas bendiciones para tu vida. Como te lo decía, ¿verdad? El corazón fue transformado, mi vida fue transformada, mi ministerio fue transformado, recibí el llamado y aquí estoy, ¿verdad? Y así Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes áreas, en diferentes ministerios, pero somos un solo cuerpo, ¿sí? Y somos los hijos de Dios. Entonces el reino del cielo se ha acercado. ¿Cómo? Con bendiciones, ¿verdad? ¿Tú quieres recibir esta bendición? ¿Sí? ¿Sabías que Dios tiene preparado algo muy grande para ti? Tan solamente por haber creído. ¿Sí? Y mayormente para aquellos que están sirviendo, para aquellos que están entendiendo este mensaje, para aquellos que están dispuestos a poner sus manos a la obra y trabajar. Yo admiro de verdad mucho el ministerio de mi esposa, ¿sí? Evangelismo, salir a las calles, hacerlo como la forma como ella lo hace, ¿sí? De verdad es de admirar y sé que muchos de nosotros no lo haremos de esa forma. Pero sin embargo somos llamados a hacerlos. ¿Quieres aprender? Pégate a alguien que esté ya en ministerio. ¿Sí? ¿Quieres aprender música, alabanza? Pégate a alguien que sepa. ¿Quieres aprender a compartir la palabra? Pégate a alguien que sepa. ¿Quieres ser del ministerio de oración? ¿Sí? De los guerreros de oración, pégate con alguien que esté orando. ¿Quieres servir como ujier? Pues acércate a la hermana y pregúntale y empieza a servir. Hay tantas bendiciones que Dios va a dar, ¿sí? La Biblia habla de que vamos a recibir coronas en el cielo, ¿sí? ¿Cómo son esas coronas? No lo podemos entender, pero sé que son regalos que Dios nos va a dar. ¿Tú quieres regalos? ¿Cuántos regalos tienes? ¿Muchos? ¿Poquitos? Trabajemos en ello. Este reino de los cielos significa recibir también la vida eterna. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? En el momento que tú decides arrepentirte de tus pecados y aceptas al Señor Jesucristo y comienzas a servir, es ahí donde comienzas a recibir, más bien en ese momento tienes vida eterna. Ok, tú dirás, pero el reino de los cielos me suena como que es un futuro. ¿Será? No. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Qué significa? Que ahí viene también la vida eterna. Significa que en el momento que creímos, en el momento que recibimos este reino de los cielos, también está la vida eterna que podemos empezar a disfrutar desde este momento. Escúchalo bien, desde este momento. Son dos cosas ahí, tanto la vida eterna en el aquí, a ver, señala aquí, la vida que estás viviendo en este momento, desde ahorita, pero también apunta hacia el futuro. Dios tiene promesas preparadas para todos aquellos que han creído, ¿sí? Un cielo nuevo, una tierra nueva, viene el milenio, viene Jesús mismo en toda su gloria, con sus ángeles, todas esas promesas, pero sobre todo la vida eterna, estar para siempre con Jesús, en un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. ¿Sí? Esa es una promesa que tenemos del Señor Jesús, donde no va a haber nada malo, no va a entrar inmundicia en el reino, en aquel reino, en el reino de los cielos. Pero ese mismo reino puede empezar a funcionar desde ahorita. ¿Lo crees? El decir tengo salvación de Dios porque he creído en Cristo Jesús,
Y sé que aunque muera en este día, aunque muera en este momento, no me preocupa porque ya empecé a disfrutar de la vida eterna. Ese es el reino de los cielos. Se ha acercado a ustedes, se ha acercado a nosotros y trae un sinfín de bendiciones, entre ellas la vida eterna, la seguridad de que Dios está conmigo, de que aunque venga una guerra como la que está sucediendo, ¿sí?, yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento humano. ¿Habrá problemas aquí? Sí, hay muchos. ¿Sufrimos con esos problemas? Sí, sufrimos. Pero tengo paz en mi corazón, porque sé que tengo vida eterna. Nada ni nadie, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ¿sí?, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tú te sientes en paz en este momento? Sé que hay problemas, sé que hay enfermedad, pero ¿te sientes tranquilo, tranquila? Ese es el reino de los cielos. La paz de Dios en cada uno de nosotros. El ser pobre en espíritu también significa recibir instrucción. ¿De dónde directamente? De la palabra de Dios. Prácticamente es todo lo que te estoy platicando ahorita, ¿sí? Todas esas bendiciones que acompañan al reino. Instrucción, pero también esperanza. ¿Tú tienes esperanza? ¿Sí sabes a dónde vas cuando mueras? Porque este cuerpo es tan solamente el estuche con que vivimos en esta tierra. Pero ¿sí sabes hacia dónde vas? ¿Sí sabes lo que te espera? Este reino de los cielos va a traer todo eso. Instrucción hacia dónde vas, te va a enseñar la palabra misma, hacia dónde vas, lo que nos espera. Y si no la sabes, hermano, hermana, te invito de verdad, acércate a los estudios bíblicos. Ahí vamos a hablar mucho de esto. ¿Sí? Acércate y no dejes de congregarte. Cada estudio, cada sermón, cada predicación en los labios de quien se pare aquí enfrente va a ser el mismo, expresado directamente desde la palabra de Dios. Te va a dar instrucción y te va a dar esperanza. La instrucción te va a ayudar para que tengas una ética moral, ¿sí? Tu testimonio, lo que tú puedes ser delante de Dios, pero también delante de las personas que te rodean, de tu familia, de la iglesia, de tus vecinos, de tus amigos. Alguien dijo por ahí que nosotros somos una Biblia abierta ante los ojos de las personas. ¿Será cierto? Si tú estás siendo alimentado constantemente de la palabra, entonces sí. Y esperanza. La esperanza te va a dar ayuda y propósito para tu vida. ¿Necesitas un propósito para tu vida? Así como yo te platiqué, yo necesitaba algo de Dios, necesitaba un propósito para mi vida. Y fue a través de la lectura de la palabra, a través de acercarme a la iglesia, acercarme a los estudios. Dios me permitió también entrar al seminario, ahí aprendí un poquito más, ¿sí? Y ahora no lo sé todo, sigo aprendiendo. Pero Dios ha transformado mi corazón. Amén. Me siento en paz, me siento tranquilo y créanme que es hermoso compartir la palabra de Dios. Lo que Dios me ha enseñado, lo que he recibido de gracia lo doy. Amén. Y este es el amor de Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿queda bien entendido lo que es el reino de los cielos? Arrepentimiento primeramente, y el reino de los cielos se acerca en todo su poder, en todo su esplendor. Cristo mismo se acerca, Él es el rey de ese reino. Nosotros somos los que vamos a obedecerle, nosotros somos los que vamos a servirle y ser parte de ese reino celestial. Amén. Más adelante vamos a estar viendo pues las demás bienaventuranzas. Te adelanto solamente la primera en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es punto de la próxima predicación. Pero trae tantas cosas tan hermosas. Este sermón del monte te va a enseñar a orar, te va a enseñar a ayunar, te va a enseñar a compartir el evangelio. No sé, tantas cosas que te va a enseñar. Te va a enseñar acerca del perdón, te va a enseñar acerca del afán, de la ira, tantas cosas. Entonces, arrepentíos primeramente, porque el reino de los cielos se ha acercado. En conclusión,
Para poder recibir el reino de los cielos es necesario primeramente renunciar a nuestra inteligencia y autosuficiencia, pues debemos de depender completamente de Dios, de su palabra, estar en oración constante y servirle con todo nuestro corazón para así recibir sus bendiciones, tanto en este momento como en el futuro. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, comencemos a vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién quiere vivir bajo la voluntad de Dios plenamente? ¿O vas a seguir envuelto en un sinfín de problemas que tiene el mundo? Yo no. Yo un día decidí, no va a ser así. Mi corazón tiene que ser transformado, mi corazón tiene que ser cambiado, y ahora estoy en este mundo con un propósito claro, con un propósito firme. Yo te invito a que también ese propósito pueda estar en tu vida. Significa entonces que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia, dice tu palabra. Y gracias porque hoy nos has permitido iniciar una serie de predicaciones, Señor, acerca de lo que tú quieres para nosotros, de que quieres transformar nuestra vida, de que quieres transformar nuestro corazón, de que quieres que ese reino de los cielos sea en una forma viva y palpable en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos comprenderla, porque podemos entender en esta mañana que debemos ser pobres en espíritu, Señor. Queremos que tu reino venga con toda tu gloria sobre nosotros. Queremos comenzar a escuchar palabras de vida, palabras que consuelan, palabras que animan, palabras que transforman en todo tu esplendor del reino de los cielos. Gracias, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos atesorar tu palabra, que podamos, Señor, guardarla en nuestro corazón y podamos activar nuestra fe poniendo manos a la obra en lo que tú quieras, en lo que tú nos mandes. Padre, tú eres el Rey, tú eres quien nos gobierna, tú eres quien va a levantar al que está caído, tú eres quien va a transformar de pecado a quien lo está, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice nuestras vidas, nuestros corazones y transfórmanos, Señor. Yo te pido que si hay alguien aquí que necesita ser transformado, que comiences desde esta misma palabra, Señor, que comiences a operar en su vida y comience un hermoso vivir en plenitud delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.